En este video vamos a analizar el especial de Naoya Inoue previo a su pelea contra David Picasso este fin de semana 27 de diciembre, ya es este sábado en la madrugada. Este especial completo lo puedes ver en DAZN, salió ayer y revelan, fíjense que está bien interesante porque revelan las estrategias que van a usar en contra de Picasso este fin de semana. Esta entrevista se le hicieron a Naoya Inoue y a su padre, quien es también su entrenador, y la hicieron en el Gym Ohashi. Este es Hideyuki Ohashi, quien es uno de los hombres más poderosos del boxeo en Japón. No es el Pirurris, ojo, no es el Pirurris, es Hideyuki Ohashi, quien fue el que perdió ante Ricardo Finito López, y desde ahí se juró a sí mismo que iba a dar su vida para que el boxeo japonés fuera mejor que el mexicano. Ohashi, después de su derrota contra el Finito López, se metió de lleno a fortalecer el boxeo japonés, contrató a los mejores entrenadores mexicanos para que entrenaran a sus boxeadores, estudiaron a profundidad el estilo mexicano e hicieron un híbrido entre el boxeo japonés y el estilo mexicano. El resultado de hoy en día todos lo sabemos, una maravilla. El boxeo japonés está en deuda con el señor Ohashi, está haciendo un gran trabajo. Naoya Inoue dijo en esta entrevista que él personalmente está en deuda con el señor Ohashi y que está muy agradecido por todo lo que ha hecho por él y que él es uno de los motivos por los que no se puede dar el lujo de perder ante Picasso este fin de semana. Literalmente Naoya Inoue dijo que perder es un lujo que no se puede dar por ningún motivo. Y cuando le preguntaron al papá de Naoya Inoue, Shingo Inoue, quien también es el entrenador del monstruo, le preguntaron cuál era la estrategia para pelear con Picasso este fin de semana, y el papá de Naoya Inoue se abrió de capa, no se guardó nada, dijo que la estrategia es destrozar a Picasso round por round. Shingo Inoue le dio la indicación a Naoya Inoue de no ir por el knockout luego. Shingo Inoue reveló su estrategia y dijo ante las cámaras de DAZN que Inoue ha aprendido mucho de sus últimas 3 peleas donde cometió errores de concentración por querer noquear, por querer terminar rápido a sus rivales. Shingo Inoue dijo que su hijo tenía el defecto de enojarse en cuanto lo conectan y que su enojo le ha ocasionado caer a la lona 2 veces. Shingo Inoue le ha pedido a su hijo tener la mente clara y fría y que la indicación es destruir a Picasso round por round, sistemáticamente y fríamente, sin buscar el knockout. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención que cuando le preguntaron lo mismo a Inoue, ¿saben qué es lo que dijo Inoue? Inoue dijo que su objetivo en esta pelea es demostrar su poder, que no se puede dar el lujo de perder contra Picasso y que su objetivo es demostrarle al mundo entero su supremacía boxística y su poder. Y chéquense esto que dijo Inoue, porque también algo que me pareció muy interesante fue cuando Inoue se refirió a David Picasso como boxeador. Naoya Inoue dijo que Picasso es el rival más difícil al que se ha enfrentado porque él es diferente a los demás en muchos sentidos. Primero habló de su físico. Inoue dijo que Picasso es un boxeador con largo alcance, que tiene 10 centímetros mayor de alcance que lo que tiene Inoue. También dijo que su edad de 25 años es algo muy importante, ya que está lleno de vigor y de potencia. Inoue tiene 32 años, es una diferencia de 7 años. Naoya Inoue también agregó que Picasso es el doble de fuerte que todos los rivales a los que se ha enfrentado porque ha analizado sus peleas, que otro factor que tiene Picasso a su favor es la motivación, que Picasso es un boxeador motivado y no está cansado como lo estaba el Pantera Neri, como lo estaba Akhmadaliev, Stephen Fulton o Cárdenas, que los demás boxeadores a los que se ha enfrentado eran boxeadores cansados y que Picasso está fresco. Inoue opina que Picasso es el boxeador más fuerte y peligroso al que se ha enfrentado y que por esa razón se ha entrenado más fuerte que nunca, porque lo que él quiere demostrar con esta pelea es su poder. Quiere que todo el mundo sepa qué tan poderoso es Naoya Inoue. También le preguntaron a Inoue que por qué no hay material de sus sparrings en las redes, por qué no hace sparrings públicos como los demás boxeadores, a lo que Inoue respondió que no lo hace porque no quiere que le copien, que su estilo es diferente a todos los boxeadores del planeta y no quiere que nadie lo copie, no quiere que nadie haga lo mismo que él. También dijo que se sentía cansado porque esta es su 4ª pelea en este año, que es su 4º campamento y que se siente cansado, pero que aún así tiene el sueño de subir a la división de los pesos pluma porque quiere ponerse a prueba, quiere poner a prueba su poder en la siguiente división. Inoue dijo que cuando uno se deja de poner a prueba, entonces es el momento de retirar
retirarse, así que a pesar de sentirse cansado, aún tiene el deseo de poner a prueba su poder con los mejores guerreros del planeta, y que eso es lo que lo motiva a seguir boxeando, que aún no se quiere retirar. El papá de Inoue, por otro lado, fíjense, es bien interesante, tocó el mismo tema, y lo que dijo el papá de Inoue es que su hijo ya se acerca a la edad del retiro, que quizá vaya a pelear 2 o 3 veces más para después retirarse. Lo que pude observar y lo que pude analizar en esta entrevista, lo que pude ver en las palabras del padre e hijo es que no están del todo sincronizados, El papá lleva un plan, el plan de ganar round por round, pero Naoya Inoue quiere salir a noquear y demostrar su poder. Inoue también quiere seguir boxeando y subir a división pluma, pero su papá como que no se le ven muchas ganas de que su hijo suba de división, no se le ven muchas ganas al papá de Inoue porque como que presiente que está a punto de perder Inoue. Sabe su papá que el padre tiempo es el rival más implacable de los boxeadores y de todos. Las lesiones y el padre tiempo terminan por acabar al mejor de los gladiadores, y Naoya Inoue ya está en ese límite, quizá no tanto por la edad, pero sí por el ritmo tan frenético de pelea y por las lesiones. Inoue tiene problemas para ver con el ojo derecho, ya lo vimos en el video anterior, si no lo has visto te lo voy a dejar al final de este video. Inoue ha salido muy lastimado de sus últimas peleas, lo han tirado 2 veces y esas son señales de alarma que Inoue no quiere ver, pero su padre sí las ve, porque ve a Inoue no como boxeador sino como su hijo, y no quiere que su hijo salga lastimado, obviamente, ¿verdad? Y quizá esta discronía entre padre e hijo puede ser provechosa para Picasso, quizá eso es lo que le causa conflicto a Inoue a la hora de pelear, porque su padre por un lado le pide una estrategia específica, le pide que sea más cerebral y que mantenga su distancia en los combates, pero Inoue no le hace caso a su papá. Inoue quiere salir a destrozar, quiere salir a noquear, y en el proceso pues ya se ha llevado 2 sustos tremendos contra el Pantera Neri y contra Cárdenas. Inoue es un boxeador muy impredecible, es muy temperamental. La estrategia de Shingo Inoue es que su hijo salga calmado, ganando round por round y que no salga a noquear, pero Inoue si quiere salir a noquear desde el principio. Esa confusión la puede aprovechar Picasso. Picasso tiene que estar bien concentrado, tiene que estar al 100% cada segundo de la pelea. También hay que considerar los 32 años que tiene Inoue y que este es el 4º campamento del año. Picasso se enfrenta a un Inoue lastimado que ya está pensando en retirarse. En las redes sociales se habla mucho de que la última pelea de Inoue será conjunto Nakatani. De ganarle a Picasso, enfrentará a Nakatani y se retirará. Que eso de pelear contra el Bam Rodríguez es puro bla bla, es puro bluff, ya que no han habido negociaciones serias, puro bluff hasta el momento. No creo que esa pelea entre el Bam y Naoya Inoue se vaya a dar jamás. La realidad es que Inoue ya está cansado y esta pelea contra Picasso podría ser una de las últimas peleas del monstruo japonés, pero de ganar David Picasso, en el caso remoto de que el mexicano le gane a Inoue, estaríamos hablando de que no solamente le ganaría al campeón indiscutido, estaríamos hablando de que si gana Picasso muy probablemente acabaría con la carrera de Inoue, retiraría a Inoue. Por eso Inoue dijo que esta pelea con Picasso no la puede perder, no se puede dar el lujo de perder con Picasso porque si pierde se acaba su carrera, nadie lo va a tomar en serio después de esto. Inoue está bien consciente de esto, yo opino que es una pelea muy peligrosa, pero para Inoue, porque si Picasso pierde pues no pasa nada, es experiencia a final de cuentas y sigue adelante, pero si Inoue pierde se retira con deshonra. Yo quiero ver perder a Inoue ante un mexicano, por eso no me puedo perder este tirazo. Picasso tiene todo que ganar y nada que perder, así de fácil. El que se arriesga aquí es Inoue. La puede perder en una pelea que aparentemente puede ser un trámite. Pero si Picasso sale con una bala perdida, si Picasso se concentra, si Picasso desespera al monstruo, adiós la carrera de Inoue. ¿Ustedes qué opinan? Quiero leerlos aquí en la cajita. Buena entrevista, la verdad, quiero leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. La cartelera la van a pasar exclusivamente por DAZN, sábado 27 de diciembre. El inicio de la cartelera, las peleas preliminares empiezan alrededor de las 3 de la madrugada. El sábado, la pelea estelar entre Inoue y Picasso se espera que empiece alrededor de las 7 o 7:30
9:30 de la mañana aproximadamente, hora del centro de México. Mi hermano y yo, si Dios, estaremos transmitiendo la narración en vivo. Están todos invitados a ver nuestro análisis y a echar cotorreo con nosotros. Quizá empecemos a transmitir por eso de las 5 de la madrugada, porque desde las 3 está bien infernal. Por eso es bien importante que estés suscrito a Richie Vlog. Suscríbete en este momento si no estás suscrito, para que YouTube te avise exactamente a qué hora empezamos con la transmisión en vivo. Una de las peleas preliminares que a mí me llama mucho la atención es Reito Tsutsumi contra Leobardo Quintana. Leobardo Quintana es un mexicano que ha pasado desapercibido, pero que puede dar la sorpresa. El favorito por las casas de apuestas es el japonés Reito Tsutsumi, quien es uno de los grandes prospectos de Japón. Miren, como dato curioso, en la revista de The Ring, en su último número, se equivocaron con la foto de Tsutsumi. ¡Qué vergüenza! En la última edición de The Ring Magazine publicaron un artículo de la pelea entre Reito Tsutsumi y Leobardo Quintana. Este sí es Leobardo, pero este aquí de la foto no es Tsutsumi. ¿Quién sabe quién será este? Reito es este. Este que ves aquí no se parece nada. ¡Qué error tan gacho! La verdad, un desastre este artículo de The Ring Magazine. Tache para The Ring Magazine. También pelea Kenshiro Teraji contra el campeón mundial Super Mosca, el mexicano Willy Baldo García, campeón de la IBF. Kenshiro Teraji, el japonés, sube de división a los Super Mosca para tratar de quitarle el campeonato mundial al mexicano, pero no se va a dejar Willy. Junto a Nakatani sube también de división de los Gallo a los Super Gallo para enfrentarse a Logan Sebastián Hernández, y el plato fuerte es Naoya Inoue contra David Picasso. Esperemos que los mexicanos ganen. Esta cartelera se llama La Noche del Samurái, pero se les puede venir la madrugada a los japoneses. Para un samurái, un charrito montatoros. Apoyamos a los nuestros, por supuesto, y aquí te voy a dejar un video bien chido en esta pantalla final que estoy seguro te va a gustar. Sigue disfrutando de nuestro contenido y le mando un abrazo a mi familia, en especial a mi hermano Richie, por ser mi esquina en la vida y aquí en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios somos nada.